Primera de Crónicas, capítulo 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y ahora quiero que vuelva a Jeremías capítulo 1, versículo 19. Jeremías capítulo 1, 19, que es el versículo para este lema, para este año 2026. Vamos a terminar el año y vamos a empezar el año. Y dice el Señor, por medio de su profeta, Jeremías 1:19, en la versión Reina Valera 1960. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En la versión JBS dice lo siguiente: pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. En la versión NBV dice lo siguiente: van a intentar, escúcheme lo que dice esta versión que me estremeció en la NBV, van a intentar acabar contigo, van a intentar acabar contigo, van a intentar acabar contigo, pero fracasarán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, y yo te libraré. Van a intentar acabar contigo, pero fracasarán los que van a intentar acabar contigo, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Quiero que tomen asiento, amado. En estos preciosos versículos que hemos leído, como Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, y como Jeremías, capítulo 1, y aún como dice Proverbios 21, 31, el caballo se alista para la batalla, pero más de Jehová es la victoria. Porque el que nos da la victoria es el Señor. El que te va a dar la victoria en este nuevo año es el Señor. El que te va a dar la victoria en tu hogar y tu matrimonio es el Señor. El que nos va a dar la victoria como ministerio es el Señor. Quien nos va a dar la victoria en medio de la enfermedad es el Señor. El que nos va a dar la victoria como ministro en el ministerio, en esta casa, en este pueblo, es el Señor. Mi hermano, este precioso versículo que hemos leído nos declara una verdad espiritual que nunca debemos olvidar. Quédese bien presente, nunca debe de olvidar. Dios es el que nos da la victoria. Que nunca se te olvide esto. Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que te da la victoria. En todo lo que enfrentes en la vida, en todas las consecuencias que puedas enfrentar en tu vida, en la vida de nuestro Dios viene la victoria. Pero lo principal no es solamente conocer y saber. Escúcheme bien lo que quiero decirle hoy. Quiero que tome mucha atención, porque el pueblo sin visión se desenfrena y no tiene rumbo. Por eso es importante cada palabra. Si hay algo que yo aprendí, cada 31 de antes de terminar, podía perderme una cena. Podía perderme cualquier cosa, podía perderme estar sin mi familia, pero algo que yo nunca me perdía cada 31, cada año, era una palabra que iba a predicar, porque esa era la palabra que iba a trazar el resto de mi vida del próximo año. Era la palabra, Señor, que yo iba a depender para trazar el nuevo año. Era como decir el camino para lo que viene para este nuevo año. Y esta palabra es importante porque es el camino
para empezar un nuevo año. Es el camino que te va a trazar. Esta palabra, cada palabra de fin de año, cada palabra de inicio de año es la que te va a direccionar en este año para el futuro del nuevo año 2026. Es muy importante. Cuando no se da una palabra cada año, cualquier palabra puede llenar tu mente. Cualquier palabra puede escoger. Por eso era importante, cada palabra que Dios daba a su pueblo era importante, era lo que les iba a direccionar, los iba a llevar al propósito, a la meta de Dios. Por eso dice el pueblo sin profecía, sin palabra, no tiene rumbo, no tiene dirección. Por eso hay gente que vive por vivir, sin una visión, sin una palabra, sin un rumbo. Y ese vacío, si no se llena de una palabra de Dios, cualquier palabra la puede llenar. El diablo va a aprovechar y cualquier cosa va a llenar el rumbo. Por eso es importante a quién vamos a escuchar cuando empezamos este año. ¿La voz de Dios o la voz de la gente? La gente puede decir muchas cosas. Satanás puede decir muchas cosas y va a distorsionar, puede marcar el rumbo de tu vida, para bien o para mal. Pero siempre hay una palabra que Dios tiene para el inicio de cada año. Y lo principal no es solamente conocer o saber que Dios nos da la victoria, sino comprender cómo hacer. Usted tiene que comprender cómo hacer para que esa victoria se vuelva una realidad en nuestras vidas. Porque la victoria tiene que hacerse una realidad en nuestras vidas, en las diferentes situaciones que tú puedas pasar o enfrentar en la vida que tú vas a enfrentar en este 2026. Y en la palabra de Dios podemos encontrar o podemos comprender, mi hermano, qué fue. Escúcheme bien. Si usted lee la Escritura, en la palabra de Dios, usted va a poder comprender qué fue lo que algunos hombres de Dios del Antiguo e incluso del Nuevo Testamento, de una otra manera, necesitaron para tener victoria en las diversas pruebas y dificultades que ellos enfrentaron o que iban a enfrentar en la vida. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que estos hombres tenían? ¿Qué fue lo que estos hombres necesitaban? ¿O qué fue lo que estos hombres tuvieron para poder tener victoria en el trayecto de su vida? Por ejemplo, número 1, en el caso de Gedeón, Jueces capítulo 7. Quiero que vaya a Jueces capítulo 7. Vaya al libro de los Jueces, capítulos 7. ¿Lo tiene? Póngamelo ahí en la pantalla, Jueces capítulo 7 en el versículo 2. Lo primero que vemos, mi hermano, que a Gedeón, cuando enfrentó a los madianitas, el Señor le redujo su capacidad. Todos conocemos esa área muy importante. Jueces capítulo 7, en el versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galá. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irán contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, y asimismo al cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber, lo pondrás aparte. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca,
300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todas las demás gente, cada uno a su lugar. Lo primero que vemos, mi hermano, aquí en este pasaje, es que a Gedeón, cuando él enfrentó a los madianitas, el Señor le redujo su capacidad. Gedeón fue uno de los jueces de Israel, y cuando tuvo que pelear una de las batallas más importantes para su pueblo y para su vida, el Señor le redujo su capacidad. Gedeón, mi hermano, tenía 10,000 hombres. Primero tenía 22,000, se los redujo a 10,000. Y después de los 10,000 hombres que tenía valientes para pelear en la batalla, el Señor se los redujo con un ejército de 300 hombres. El Señor le redujo su ejército en 300 hombres. Pero con ese pequeño ejército, el Señor le dio una gran victoria. Le dio una gran victoria. En el versículo 19 vemos lo siguiente. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Los dividió entre a los 300, de 100. Los llevó al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Y cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Cómo gritaron? Por la espada de Jehová, por la palabra de Jehová que le fue dada a Gedeón. Por la palabra de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes. Subraya esa palabra. Y se tuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Y entonces todo el ejército del enemigo echó a correr, dando gritos, y huyeron. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Y todo el campamento y el ejército huyó hasta Abel-Sitá y en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meolá en Tabá. Lo primero que vemos de este ejército de 300 hombres valientes es que ellos entendieron muy bien la palabra de Jehová. Y ellos salieron a pelear por la espada de Jehová, por la palabra que había recibido por medio de Gedeón. Y estos hombres, mis hermanos, se pararon firmes, dice. Estuvieron firmes cada uno en su puesto. No se movieron en su puesto. No se doblegaron. No se dejaron intimidar. Porque ellos tenían bien claro que Jehová era el que peleaba por ellos. Aunque se redujeron su capacidad, aunque sus medios eran pequeños, aunque el enemigo tenía más, aunque ellos estaban más pequeños, aunque ellos eran más cortos, aunque ellos sus medios, sus recursos eran limitados, ellos se pararon firmes, creyendo a la palabra de Jehová, creyendo a la palabra de su líder Gedeón, que Jehová iba a pelear con ellos y que Jehová los iba a librar. Se pararon firmes, y cuando ellos se pararon firmes, sus enemigos huyeron, tuvieron miedo, porque vieron que había un ejército que no se doblegaba. Tal vez ellos eran muchos, tal vez ellos eran más grandes,
Pero vieron, mi hermano, a 3 pequeños hombres, a 300 pequeños hombres aparentemente, pero que los vieron con una cara de león. Los vieron como grandes y poderosos, porque el poderoso estaban con ellos, que un ejército tan grande los intimidaron y comenzaron a huir. Eran pequeños, eran pocos, no eran muchos, contra un ejército que dice que llenaban toda la tierra como langosta. Era tan grande el ejército que estaba rodeado contra un pequeño ejército, pero todo ese grande que rodeaba toda la tierra, que no había verde, dice que cubría toda la tierra el ejército del enemigo contra un ejército tan pequeño, pero tuvieron miedo, que terminaron huyendo, dice la escritura. ¿Pero por qué huyeron? Porque ese ejército se paró firme, y cuando un ejército se para firme, sale Jehová y dice: yo voy a pelear por ti, yo soy el que voy a pelear por ti. Y cuando Jehová se posesionó atrás de ellos para pelear, el enemigo huyó y dijo: no vamos a poder con ellos, porque Jehová está con ellos, Jehová pelea por ellos. Terminaron huyendo. El ejército echó a correr. El enemigo echa a correr. ¿Cuándo, mi hermano? Cuando tú te paras firme por la espada de Jehová, por la palabra de Jehová. Porque tú has entendido que el que pelea por ti soy yo, dice el Señor. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo soy el que te voy a librar. Yo soy el que voy a pelear tu batalla. No importa qué tan grande sea la enfermedad. No importa qué tan imposible sean las cosas que estés viviendo. No importa qué tan grande sea la deuda. No importa qué tan grande sea lo que necesites. Párate firme ahí. Créale a Dios. Párate firme de tu puesto. No te muevas de tu puesto. No te muevas en tu fe. No te muevas de la oración. No te muevas de tu servicio. No te muevas de la casa de Jehová. Párate firme ahí. Créele a Dios y vas a ver cómo Dios te va a dar la victoria. Y vas a ver cómo Dios va a librar tu casa y tu familia. Y vas a ver cómo el enemigo va a huir. Toda enfermedad tiene que huir. Toda crisis tiene que huir. Todo demonio tiene que huir. Toda soberbia tiene que huir. Toda mentira tiene que huir. Porque dice en el pasaje, dice en este pasaje, que Jehová puso la espada de cada uno entre ellos mismos. Yo he sido testigo de esto, mi hermano. Que al final la misma gente, tus mismos enemigos, que se levantan contra ti, luego entre ellos mismos se destruyen. Los mismos enemigos luego entre ellos mismos luego se destruyen. La misma gente que luego se levantaron contra ti, la misma gente que hablaron mentiras, te criticaron tal y tal, la misma gente que se volvieron contra ti, luego entre ellos mismos se levanta la espada y entre ellos mismos se termina rompiendo, porque Jehová es el que pelea. Dice que Jehová puso la espada de cada uno contra ellos mismos, sus compañeros y todo el campamento, y terminaron huyendo. Los propios brujos entre ellos mismos. Entre los mismos brujos entre ellos mismos se van a destruir. Entre la misma gente que quiere el mal contra los hijos de Dios, Dios lo va a confundir y entre ellos mismos se va a levantar su espada. Tarde y temprano entre ellos mismos que conspiraron contra ti, entre ellos mismos se terminan luego desuniendo y rompiendo. Porque el que pelea con los hijos de Dios nunca le va bien. Porque Jehová es el que pelea. Yo lo tengo claro. Yo no soy el que peleo. Yo oro por todos aquellos que quieren hacerme la guerra. Y no porque yo me crea el grande, sino porque yo sé que no están peleando conmigo. Es con Jehová. Es con Jehová. No están peleando contigo. Es con Jehová. Tú no tienes por qué odiar a nadie. Tú no tienes por qué irte contra nadie. Porque es Jehová que pelea contigo. Tú no tienes que irte contra el médico, tú no tienes que irte contra un abogado, tú no tienes que irte contra un vecino. El que pelea por ti es Jehová. Tú solamente tienes que pararte firme. No te muevas de tu puesto, como este ejército de 300 hombres. No se movieron. En su puesto estuvieron alrededor del campamento, firme.
Y entonces todo el ejército comenzó a echar a correr. El enemigo echó a correr. Cuando tú te paras firme en tu puesto, es cuando empieza a huir el enemigo. Si tú no te paras firme, no sigues firme orando, clamando, intercediendo, congregándote, sirviéndote, confiado en el Señor, el enemigo no se va a ir. Por eso es que sientes que el enemigo nunca se va. ¿Sabes por qué no se va? Porque tú no te paras firme. Párate firme. Lo siguiente que vemos, a Moisés. A Moisés en Éxodo capítulo 14, versículo 8, Éxodo 14. A Moisés el Señor lo llevó a un callejón sin salida, donde ya todo parecía perdido. A Gedeón lo vemos a Dios, que Dios lo llama. Le reduce la capacidad, le reduce la gente, le reduce, Dios pueda que en este año, pueda que te hagan reducido el sueldo, te haga reducido la gente, te haga reducido la fuerza, la capacidad, pero tranquilo. Pueda que algo te haga debilitado, pueda que parece que no hay salida, tranquilo, Dios tiene un propósito. Y vemos en la vida de Moisés, el Señor lo lleva a un callejón sin salida, donde ya todo parecía perdido. Y pueda que Dios nos haga llevado este año y nos siga llevando este año a callejones sin salidas, que pareciera que no hay salida, pareciera que todo está perdido, pero no todo está perdido. Mientras que tengas a Jehová contigo, no es que estás perdido, es porque Él se quiere glorificar, es porque Él se quiere manifestar, es porque Él quiere darnos una victoria. El Señor nos lleva a callejones sin salida, pero no es que no hay salida, es porque Dios quiere abrir una nueva salida. Cuando Dios te lleva a un callejón sin salida, a un camino sin salida, a un lugar sin salida, a un lugar sin camino, no es porque Dios te ha llevado ahí para acabar contigo, no, es porque Dios quiere abrir un nuevo camino, es porque Dios quiere darte una nueva salida, es porque Dios quiere demostrarte algo diferente, algo nuevo, quiere llevarte a un lugar nuevo, a un camino nuevo, a una posición nueva que antes. El problema, mi hermano, del pueblo de Israel, que quería seguir dando vuelta en el mismo círculo, quería seguir dando vuelta en el mismo lugar. Y cuando encontraban el lugar sin salida, otra vez se volvían y seguían dando círculo en el mismo lugar. Ellos no entendían, no entendieron nada. Tal vez el pueblo quería llegar a la tierra prometida. Moisés dijo: Señor, tú no me llamaste para estar en el mismo círculo, tú no me llamaste para estar estancado, tú no me llamaste para estar en lo mismo. Yo quiero ir más allá, yo quiero pasar frontera. Y dijo el Señor: pues voy a provocar algo que los va a llevar a sacarlo más allá. Voy a levantar el furor del enemigo, se va a levantar contra ti, va a venir prueba, va a venir proceso, va a haber un momento que todo va a parecer muerte y escasez, pero no es para mal. Los voy a llevar a un lugar sin salida, los voy a llevar a un lugar que parece que todo está perdido, pero no es que está perdido, es que voy a abrir un nuevo camino en medio de esa circunstancia para llevarlo a algo diferente. El pueblo no lo entendió. El pueblo no lo entendía. Quiero que vaya al libro de Éxodo. El pueblo no lo entendía en el capítulo 14, versículo 8. Y endureció Jehová. Éxodo 14, 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Había un propósito. Y le siguió a los hijos de Israel. Se levantó el enemigo. Dios permitió que el enemigo se levante contra ti, que te siga. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron
acampados junto al mar, a un lugar sin salida, al lado de Pin Ahirón, lugar de Baal Zephón, que era un lugar donde no había salida. Versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová en ese momento. Y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto que no hayas, ¿para qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué Dios permite esto? Para que muramos en el desierto, para que mis hijos mueran, mi esposa muera y todo se acabe. Para esto Jehová nos ha venido a avergonzar. Ellos no entendían. No estaban comprendiendo, no estaban viendo la área espiritual. Lo único que ellos estaban viendo era muerte. Lo único que ellos estaban viendo era no hay salida. Lo único que ellos veían, estamos perdidos, estamos acabados. Lo único que ellos se veían era que el enemigo los derrotaba, lo dejaban muerto y exterminado. Eso era lo que ellos veían. Ellos no podían ver y comenzaron a reclamarle: Moisés, ¿por qué no has traído? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué este mal? ¿Por qué a nosotros? Y comenzaron y no entendían. Y todo el mundo quería apedrear a Moisés. Todo el mundo querían acabar con Moisés. Todo el mundo en ese momento quería destruirlo. Y todo el mundo decía muchas cosas. Discutían, contendían, hablaban. Porque esto, otro se ha hecho mal, Moisés y esto, todo es la culpa de Moisés. Moisés no está con Dios, no supo cómo llevar. Pero ahí estaba Moisés. Moisés no escuchó la voz de la gente. Moisés no escuchaba la voz de los que estaban desesperados, de los que hablaban de muerte, de los que hablaban negativamente. Moisés estaba escuchando la voz de Dios. Y Dios le decía: este lugar sin salida no es para morir, hijo. Este callejón sin salida, donde parece que todo está perdido, donde los médicos dicen que no hay salida, donde el abogado dice que no se puede, donde la gente dice que no va a haber, donde tú ves que no hay nada, donde hay un lugar sin salida, que no hay respuesta. No escuches las voces que la gente habla por lo que ve. Tú no hables por lo que ves, tú hablas por lo que yo digo. Y yo digo que voy a abrir una nueva salida. Yo digo que voy a abrir un nuevo camino. Yo voy a abrir algo nuevo. Voy a abrir donde no hay algo. Lo voy a hacer y les voy a demostrar que yo soy el que peleo por ustedes, que yo soy el que estoy con ustedes, que yo soy el que los voy a librar. Moisés y todo el pueblo de Israel llegaron a ese lugar en el cual tenía a su espada a Faraón y a su ejército. Y frente a ellos el mar rojo, mi hermano. Y como dice la Escritura, todo parecía que serían derrotados. Todos se veían derrotados. Y todos se veían perdidos. Porque humanamente se veía que todo estaba perdido. Pero no fue así. El Señor le dio la victoria. Y le hizo un camino en medio de ese mar. Donde nadie pensaba. Donde nadie creía. Nadie se imaginaba que en medio de ese mar Dios podía abrir un camino. Donde nadie piensa que algo puede salir. Donde nadie piensa que de ahí puede algo suceder. Ahí Dios tiene algo preparado. Ahí donde Dios algo va a hacer. Donde parece que por ahí no es. Donde parece que está cerrado. Ahí algo Dios va a hacer. Vemos en el capítulo 14, versículo 21. Pero cuando ya todo parecía, diga conmigo, parecía. Póngamelo ahí. Éxodo 14, 21. Me encanta esto. Pero cuando ya todo parecía. Por algo el escritor pone esto. 14, 21.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirara sobre... No, versículo 21 o 20 creo que es. ¿Qué dice el versículo 21? Póngamelo. Iba entre el campamento de los egipcios. A ver, ahí está eso. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron. Mi hermano, cuando parecía perdido, cuando parecía que ya no había esperanza, en este momento, entonces nuestro Dios obra una maravilla. E hizo pasar a su pueblo, dice, por medio de agua, por medio de las aguas del mar. Y dice, y nos dio una gran victoria sobre los carros de Faraón. Y extendió Moisés sus manos sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara sobre el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y entonces los hijos de Israel, versículo 22, entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, siguieron los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Y toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana, versículo 24, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y dice, y aquí viene el versículo clave, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Y entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel. Mire lo que, escúcheme bien lo que dijo el enemigo, huyamos de delante del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová pelea. ¿Por quién? Dile que está al lado tuyo, Jehová pelea por ti. Jehová es el que pelea por ti. El enemigo se dio cuenta que Jehová es el que pelea por nosotros. Y el enemigo ha dicho, huyamos de los hijos del yo soy, porque Jehová es el que pelea por esta casa. Jehová es el que pelea por este pueblo. Jehová es el que pelea por ti. Y dijeron, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. ¿Para qué? Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Vemos en este pasaje, mi hermano, tan claramente que Jehová permitió, nuestro Dios permitió estar en un lugar sin salida. Escúcheme bien, cuando tú te encuentres en un lugar sin salida, que no hay esperanza, que no hay solución, que parece que está perdido, no es una oportunidad. Es una oportunidad para abrir algo nuevo. Y es el momento de que Dios quiere destruir a tus enemigos. A ese enemigo que viene atrás. Ese enemigo de toda la vida que te viene siguiendo, que no te deja, que te quiere tener esclavizado en el alcohol, en la droga, en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en la lujuria, en lo que sea, en la mentira, en la rebelión, en la rebeldía, en la soberbia. Ese enemigo que te viene hace años siguiendo. Dios te va a poner en una posición tarde o temprano, no para destruirte, es porque en esa circunstancia que tú parece que el enemigo te quiere destruir y que tu vida se va a destruir, no es para destruirte a ti, es para destruir a tu enemigo que te viene siguiendo toda la vida.
Lo que estés viviendo tú, tu casa, tus hijos, tu familia, tu economía, tu ministerio en tu vida, no es para destrucción, es lo contrario. Dios quiere destruir tu pasado, Dios quiere destruir a tus enemigos, Dios quiere destruir lo que te quiere destruir a ti. Eso que tú estás viviendo no es para destruirte a ti, es para destruir al enemigo. Es que Dios le está preparando una encrucijada al enemigo. El pueblo no se dio cuenta que cuando Dios abrió el camino y el mar se extendió, no era para destruirlos a ellos, era que Dios estaba preparando una encrucijada para el enemigo, para destruir a tu enemigo. No es para destruirte a ti, es para destruir al enemigo, tu pasado, a esos demonios, a esas enfermedades, a esas cosas que te vienen atormentando, que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, que no te deja ir más allá. A ese enemigo que te quiere tener toda la vida esclavizado. Porque Faraón y Egipto significa 400 años esclavizados. Y dijeron, no los vamos a dejar ir para que adoren a Dios, para que sirvan a Dios, para que se congreguen, para que sigan haciendo y creciendo. No, dijo el enemigo, los quiero traer otra vez, los voy a traer otra vez para esclavizarlos. Y el enemigo pensaba que ya los tenía atrapados. Míreme, hermano. Cuando más escuches, yo he entendido algo, cuando más escuches que no hay salida, que no hay solución, que hay muerte, que de esta no sales, que de esta no se va a poder. Cuando más escuche eso, es la voz del enemigo, es la voz del enemigo para intimidarme, para infundirme miedo, para infundir muerte, para que yo diga, ay, ¿ahora qué va a ser de nosotros? No, tú no escuches esa voz, escucha la voz de Dios que te dice, Dios te dice, este lugar sin salida, sin encrucijada, no es para ti, es para ellos, es para el enemigo, no está preparado para ti. Tú mira, el enemigo no se da cuenta, él cree que te tiene atrapado, él tiene que ya te tiene comido, él ya se está saboreando la victoria de ellos. Esta no es la victoria para el enemigo, esta es la victoria para los hijos de Dios. Yo cantaré victoria. El enemigo canta victoria porque cree que ya te tiene atrapado, pero no sabe que es él el que lo tenemos atrapado, porque es para él esa encrucijada, no es para ti. Es para el enemigo. Él no sabe que Dios nos va a llevar más allá. Oh, santo. Dios me hablaba, todo esto que ha pasado, estos golpes, no es para muerte, es para llevarlo más allá. Es para allá. El enemigo piensa que te ha derrotado, que te va a derrotar. No es para ti, es para el enemigo. Vamos a derrotar la escasez, vamos a derrotar la enfermedad, vamos a derrotar todo lo que se ha levantado contra el pueblo de Dios, contra la casa de Dios, contra los siervos de Dios, contra los hijos de Dios. Era necesario, es necesario estar en un lugar sin salida. Es necesario encontrarnos en una situación que parece que todo está perdido. Dios quiere hacerle creer al enemigo que está perdido. El enemigo, el que tiene que creerse que estoy perdido, pero tú tienes que tener hoy claro, yo no soy el que estoy perdido. El que está perdido es el enemigo. Él no sabe que Dios va a abrir un camino. Piensa que me encerró, piensa que me encerró, piensa que me encerró. Pero ahora va a ver el enemigo cómo Dios me va a abrir una puerta y me va a dar una salida a ese problema. Los médicos lo van a ver, la gente lo va a ver, los científicos lo van a ver, el mundo lo va a ver. Que al Dios que alabamos, que al Dios que está con nosotros, que el Dios que pelea contigo nos va a librar. Él me va a librar. Y lo tercero, a Josué, mi hermano, cuando tenía que conquistar la primera ciudad en la tierra prometida, el Señor le dijo,
quisiera algo que parecía una locura. Josué capítulo 6, versículo 1. Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada. Me llama mucho la atención esto. Ahora Jericó estaba cerrada. Y escribe el escritor. Y luego añade y dice, pero no solo estaba cerrada, sino bien cerrada. O sea que la cosa estaba bien complicada. La cosa estaba bien difícil. La cosa estaba bien duro, bien complicada, bien cerrado. O sea, no hay solución. Me encanta esto. La cosa está bien complicada. La cosa está bien cerrada. No hay solución. Esa enfermedad está bien complicada. Esa área financiera está bien complicada. Ese problema con los hijos está, venga, ayúdeme, bien complicado. Ese problema matrimonial está, el asunto local está, la área económica está bien. Parece que está todo bien cerrado, sin salida. Pero dice, ¿por qué se puso bien complicado todo eso? ¿Por qué el enemigo lo pone tan complicado? Miren, mi hermano, cuando Dios tiene una promesa para su pueblo, cuando tú recibes la promesa de Dios, de sanidad, de provisión, de todo, de milagro, de gloria, de propósito, cuando tú lo tienes bien claro, cuando tú lo sabes y tú te apoderas de esa promesa, el enemigo empieza a atemorizarse y el enemigo empieza a cerrar todo, a cerrar puertas de los bancos, a cerrar puertas de la gente, a cerrarte la puerta con gente. Empieza a hacerlo bien complicado, bien difícil. ¿Y sabe por qué lo hace bien difícil? Porque tú lo tienes bien claro quién es tu Dios. Porque tú tienes bien claro quién es el que pelea por ti. Cuando tú no lo tienes claro, bueno, no sé, será, puede ser, no sé, tal vez sí, me sanará, no me sanará, lo hará, no lo sé, me proveerá, sí. El enemigo no se complica, no hay que, ¿para qué cerrar las cosas? No le cerramos nada, ni bien cerrada, ni se las vamos a complicar a esos cristianos. Sin ellos mismos se creen su promesa de Dios, sin ellos mismos creen. Dice el diablo, ¿para qué no vamos a complicar? A cerrar y a ponérsela bien difícil. Demonios, descansen ustedes. Enfermedades todas, no hay que complicarle la vida a estos cristianos, porque ni ellos se creen la promesa de Dios. Pero cuando se levanta un Josué con un ejército, esa tierra es nuestra, esa promesa es nuestra, esa sanidad es nuestra, esa provisión es nuestra, ese local es nuestro, porque Dios lo ha dicho. Entonces el enemigo empieza a levantarse y dice, hay que cerrarle las puertas, hay que cerrárselas bien cerradas, porque dice el texto, se la cerraron por causa. ¿Qué dice? Subraya esa palabra. ¿Por causa de qué? Nadie entraba ni salía. Por causa de los hijos de Israel. Pero si los hijos de Israel hubieran estado ahí temblando con miedo, ay, no podemos, son muy grandes, es difícil, está todo bien cerrado, bien complicado, no se puede. El enemigo hubiera dicho, oh, tranquilos, esos que tiemblan de miedo ahí. Eso no mata ni una cucaracha. Eso no conquista ni un caramelo de 10 céntimos. Peor van a conquistar un local de 1 millón de euros. Eso no conquista ni una gripe salen. Peor otra cosa. ¿Sí o no? Ni ellos mismos se creen nada. Están ahí todos melancólicos, tristes, recaídos. No hay que hacer oposición, no hay que cerrar nada, dice el enemigo. No hace falta cerrar los cielos, no hace falta poner brujos ni hechiceros, no hace falta nada, dice el enemigo. Pero cuando ve que hay un pueblo, se levanta a orar y a clamar, a reclamar la promesa de Dios, a tomar la tierra, a tomar el barrio, a tomar la sanidad, a tomar la promesa de Dios, dice el enemigo, hay que cerrarles todo, vamos a cerrar los cielos, vamos a cerrarle bien, porque por causa tuya, por causa de tu oración, mire mi hermano,
Pregúnteselo. Si algún día Dios le da oportunidad, le pregunta a nuestro hermano Daniel, que por causa de la oración y la fidelidad y la integridad de Daniel, le prepararon un pozo de leones. Usted tiene que entender que hay que decir, ay pastor, ¿de qué más busco a Dios? Más estoy orando, más se me han levantado los problemas. Aquí lo vemos. Porque cuando tú más buscas a Dios, sabe el enemigo que tú le eres un problema. Sabe el enemigo que tú le eres un obstáculo. Y entonces el enemigo, ¿qué cree? ¿Que se va a quedar ahí quieto? Ay, conquisten todo lo que quiera, yo les doy fácil. No, dice el enemigo, le voy a hacer oposición. Le voy a hacer bien complicada la vida. Y entonces usted tiene que decir, Jehová está conmigo. Él peleará conmigo. Yo te derrotaré. Y entonces ahí, por causa tuya, es el enemigo que se levanta. Yo he entendido de que por causa nuestra, por causa de la oración, de la búsqueda, de la integridad, de hacer las cosas bien, el enemigo se ha levantado contra nosotros. Se ha levantado incluso con propia gente dentro, a veces de la iglesia, de la familia y todas esas áreas. Se levanta contra ti porque quiere hacerte la oposición bien complicada y bien difícil. Porque sabe que estás a punto de conquistar algo y él no quiere que se lo tome. Porque él dice, no quiero que este pueblo crezca, no quiero que este pueblo avance, no quiero que este pueblo tome lo que Dios le ha prometido, y te la va a cerrar bien complicada por causa de tu fidelidad, de tu oración, de tu búsqueda. Pero dice el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira bien, Josué. Cuando le dice mira, dile que está al lado, mírame. Mírame, lo que te quiero decir. Tómame en cuenta. Tómame atención. Porque hay gente que cuando tú le estás hablando está como que no es contigo, como que es con otro. Mírame bien a la cara, lo que te quiero decir. Mírame, es como que me está diciendo, mírame a los ojos, mírame a la cara. Yo he entregado en tus manos, dice, a Jericó y a su rey. Dios nos ha entregado este barrio. Dios nos ha entregado la victoria. Yo te he entregado en tus manos a Jericó y a rey y a todos y a sus varones de guerra. Dios nos ha entregado Vista Alegre, Carabanchel y Madrid, España. Mira bien lo que te digo, dice el Señor. Yo te lo he entregado en tus manos. Y luego le dice en el versículo 3, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Rodearéis la ciudad. Dígalo fuerte. ¿Quién es? ¿Quién es? No le manda a cualquiera. Manda a varones, hombres y mujeres. O sea que aquí no vale todo el mundo. No vale todo el mundo. Hombres y mujeres de... Porque donde hay hombres y mujeres de guerra que se paran a guerrear en oración, en ayuno, en la palabra, en la fe, mi hermano, Jehová le entrega la victoria. Jehová le entrega la victoria. Hombres y mujeres, mi hermano, que obedecen y que le creen a las cosas que Dios ha dicho, aunque pareciera locura. Porque esto para mucha gente le parecía locura. Les dice, les mandó a rodear pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis, le dice, ¿durante cuánto? Durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, le dice. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Cada uno derecho hacia adelante, mi hermano. Mi hermano, Josué y el pueblo de Israel
tenía que enfrentar y tenía que conquistar esta ciudad. Pero era una ciudad muy difícil de conquistarla. Era una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba bien cerrada, bien complicada la cosa. Y nuestro Dios, en lugar de darle una estrategia de guerra, en lugar de darle un plan de asalto con guerreros experimentados, les pidió que le dieran vuelta, que caminaran alrededor de la ciudad. Y cuando ellos pusieron en práctica, escúcheme bien esto, en práctica, la palabra del Señor, cuando rodearon la ciudad 7 días, Dios le dio una gran victoria. No era cuestión de fuerza, no era cuestión de estrategias. Dice el versículo 20 de Éxodo 6, dice Éxodo 6:20. Éxodo 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció, escúcheme bien, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y entonces el muro se derrumbó. El muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia, miren mi hermano, no vale cualquiera, no vale cualquier cosa. Lo primero que vemos aquí es que este pueblo subió como Dios le había dicho. Oyó el sonido cuando tenía que huir. Oyó cuando tenía que huir. Y gritaron, alabaron, hicieron cuando tenían que hacerlo. Y entonces cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú escuchas el momento de Dios, cuando tú te mueves en el momento de Dios, cuando tú te mueves al sonido de Dios, a la voz de Dios, en el momento de Dios, cuando tú gritas a gran vocerío el nombre de Jehová, entonces es cuando los muros y las fortalezas se van a derribar. Y dice que entonces el pueblo comenzó a subir derechos, no torcidos. Porque hay algunos que quieren seguir caminando torcidamente, quieren ir hacia adelante. Nadie puede ir hacia adelante si no camina derecho. Nadie, y dice, y la tomaron. Nadie puede tomar, escúcheme bien, nadie va a poder, este versículo es clave, este versículo 20. Nadie puede tomar si no caminas derecho, si no caminas hacia adelante, pero derecho, derecho, derecho. Nadie podrá tomar. Y entonces cuando ellos caminaron derecho hacia adelante, dice, y la tomaron. ¿Quieres tomar la conquista de Dios? ¿Quieres tomar la bendición, la promesa de Dios? Escucha la voz de Dios. No escucha la voz del enemigo. No escucha la voz de tus deseos, de tu carne. Escucha la voz de Dios. Y empieza a dar júbilos para que los muros y todo eso se derribe en tu vida. Y entonces caminarás derecho hacia adelante y tomarás. Y dice el versículo 1, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Destruyeron a filo de espada. Y cuando hablamos de espada, hablamos de la palabra de Dios. Destruyeron a filo de la palabra todo lo que estaba del enemigo en ese lugar. Ahora la pregunta importante. Ahora quiero que conozcamos cuáles son las palabras clave. Escúcheme que esto es fundamental para terminar, para este 2026. Le he narrado estas 3 historias de estos 3 hombres. Y podía narrar muchas historias más. Pero ahora yo quiero que usted conozca lo que Dios quiere que usted sepa. ¿Cuáles son las palabras clave para nuestra victoria en este 2026? Las 3 historias tienen 2 detalles en común. Tiene las 3, y podía haber puesto 10, 20 historias de muchos hombres, como de David, cualquiera de otros más, y como la de José también. Pero en estas 3 historias vemos que tiene 2 detalles
en común para poder tener victoria en toda situación difícil que usted puede enfrentar. Y es fe y obediencia. Póngame ahí, fe y obediencia. ¿Por qué, mi hermano? Porque la fe y obediencia es necesario para este 2026. Porque es la fe y la obediencia la que te va a abrir el camino. Es la fe y la obediencia la que te va a sacar de la encrucijada. Es la fe y la obediencia que te va a dar la victoria, aunque todo sea reducido en tu vida. Aunque parezca que todo se está reduciendo en tu vida. Pero si en ti hay fe y obediencia, vas a tener éxito. La fe y la obediencia, con la fe y la obediencia vas a derribar a tus enemigos. Vas a derribar los ejércitos. Gedeón derribó un ejército grande porque tenía fe y obediencia en Dios. Le creyó, le obedeció y confió en que Dios le daría la victoria, y creyó y tuvo fe de que Dios pelearía por ello. Moisés tuvo fe y obediencia, obedeció a Dios, y aunque estaba en una encrucijada, él le obedeció a Dios a todo lo que Dios le dijo, y tuvo la confianza en que Dios en medio de esa circunstancia iba a abrir camino. Igualmente a Josué, tuvo fe y obediencia, obedeció a la voz de Dios y hizo, aunque parecía locura todo eso, él dijo: yo voy a obedecer a Dios y voy a creer y confiar en que si Dios dice que yo dé vuelta, yo le voy a obedecer. Si Dios me dice que tengo que esperar, voy a esperar. Si Dios me dice que tengo que hacerlo, voy a hacer, porque yo voy a obedecer y voy a creer en fe que eso se va a dar. Porque la fe y la obediencia es la que te va a abrir las puertas en este 2026. La fe y la obediencia, cuando tú camines en un lugar donde no hay puerta, Dios, por causa de la fe y la obediencia, Dios abrirá una puerta. Cuando tú te encuentres en una encrucijada con un mar rojo, si en ti hay una semilla de fe y obediencia, dice Dios: ábrase ese mar camino. Si en ti hay fe y obediencia, y aunque a tu alrededor acampe un ejército de problemas, el enemigo esté rodeado del enemigo, si en ti hay fe y obediencia, Dios dice: el enemigo va a huir por causa de la fe y de la obediencia que hay en ti. Si en ti hay fe y obediencia, el Señor dice: aunque haga oposición, aunque el enemigo haga levantado muros, y aunque esté bien complicada las cosas, por causa de tu obediencia y de tu fe, yo te voy a dar la victoria en este 2026. Nada se va a oponer en este 2026 por causa de la fe y de la obediencia que Cristo hoy va a depositar en ti. Algo va a pasar. Ellos tuvieron que creer. Ellos tuvieron que confiar en la palabra de Dios sin dudar. Y también tenían que poner en práctica la palabra que Dios le habían dado. Nosotros también, al igual que Gedeón, al igual que Moisés, al igual que Josué, vamos a pasar por situaciones de crisis, por situaciones de angustia, por situaciones complicadas. Se va a levantar el enemigo grandemente, sí, van a venir muchas cosas, pero al igual que Gedeón, muchas veces el Señor va a reducir nuestra capacidad humana, material, económica, para enseñarnos, mi hermano, a depender totalmente de Dios. Y al igual que Moisés, mi hermano, el Señor nos va a llevar a una situación que parece callejón sin salida, donde parece que todo está perdido, pero verdaderamente tenemos que reconocer, y vamos a reconocer, mi hermano, que el único que puede ayudarnos en ese momento va a ser Dios. Y al igual que Josué, el Señor también nos va a pedir que hagamos algo, mi hermano, que nos va a parecer que es una locura, pero lo va a hacer para demostrarnos que Dios obra de una manera inesperada y extraordinaria. Dios va a hacer algo extraordinario. Si son situaciones en las cuales nos puede faltar
en nuestra vida es la fe y la obediencia. En cualquier situación que tú puedes estar, la fe y la obediencia, confiando en las promesas de Dios. Si en ti hay fe y obediencia, siempre vas a estar confiando en las promesas de Dios. Confiando en su protección, en su provisión, en su poder, en su fidelidad, en su sanidad y en todo. Pero también necesitamos caminar y avanzar y obrar haciendo lo que nuestro Dios los ha pedido. Cueste lo que cueste. Quiero terminar con Jeremías 1:19, pero en la versión NTV. Mire lo que dice esta versión. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán. Porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Y hoy el Señor ha hablado a tu vida.